5 minutos, 8:45 minutos. Saludamos con la PhD en comunicación, rectora de CEPSI, Carolina Ávila Nieto, que nos acompaña a esta hora de la mañana para contar señor UNESCO. Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo entender estos resultados con un Andrés Arauz que llegó a esta segunda vuelta con un 14%, con un interesante porcentaje de diferencia frente al señor Lasso, que entró debilitado a esta segunda vuelta, pero que dio este giro que le ha permitido obtener este triunfo electoral? Buenos días, bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Hola, Licenia. Hola, Alexis, qué gusto. Como dijera mi hijo, que le gusta mucho el fútbol. Tremenda remontada, mami. Básicamente así es como vamos a leer y recordar en la historia y tratar de explicar esa tremenda remontada, ¿no? Hincha del Cuenca ha de ser el hijo, ¿no? Mi hijo es hincha del Cuenca, pero hoy es más hincha del Barça. Son estos wambras, millennials, centennials que están más en la onda de Messi versus Ronaldo. Sí, pero es muy buen caster de League of Legends, te cuento, esto de los videojuegos. Él narra eso, le gusta el periodismo de deportes electrónicos, así que por ahí. Buena. Pero bueno, tremenda remontada. Esa es la frase de Mikalev, seguro, y creo aplica para lo que vivimos en este instante. ¿Cómo explicar esto, no? Varias cosas, hombre. Partió en un espacio con ventaja, en la que además un Guillermo Lasso venía muy debilitado, sin saber si entraba o no entraba, te fijas, en una posición muy complicada frente a esos casi 20 puntos que Yacu Pérez Guartambel logró amasar. Entonces, la situación no venía fácil. Y las circunstancias difíciles, creo yo, pensando un poco a lo Durán Barba, aquí no puede funcionar más discurso de razonamientos, sino solo discurso de emociones. La rabia, el miedo, se ha medido en los estudios que he hecho con la Universidad de la SUAY, en donde trabajo. La rabia y el miedo son grandes movilizadores, ¿no? Muy fuertes movilizadores. Entonces, apelar a esto era lo que le tocaba a Guillermo Lasso, era muy riesgoso, sin duda, pero era lo que le tocaba hacer, ¿no? No había de otra. E instalan, sobre todo en el debate, instalan el correísmo con el anticorreísmo. Esa polarización que no habíamos visto del todo en la primera vuelta, que asumimos nosotros que el votante, porque se le dieron otras opciones, hombre, se movió por Hervas, por Pérez Guartambel, entonces se daba uno cuenta que no estaba este clivaje instalado, no en primera vuelta, pero era el único que le iba a funcionar en segunda vuelta. El éxito que tiene la campaña de Lasso con Durán Barba ahí es instalar ese clivaje, el correísmo versus anticorreísmo. Y el error en este caso en la campaña de Arauz es no haber hecho la suficiente contención para no dejar que ese discurso penetre, ¿no? Ahora, una campaña de comunicación, perdón que le corte ahí, doctora, porque me parece súper interesante esto que usted acaba de decir. Una campaña de comunicación puede frenar y puede contrarrestar todo el ataque de parte del equipo de la otra campaña, ¿o no? O sea, desde la comunicación, digo, porque si ya están construyendo un discurso constante, permanente, que además no solo, y esto yo voy a insistirlo porque no es algo que lo hemos vivido solo en esta segunda vuelta o solo en estos 4 años, sino que es un trabajo permanente, mediático de 14 años de vincular al correísmo con todo lo malo, ¿no? El correísmo igual dictadura, el correísmo igual corrupción, entonces esas cosas como que ya lo han ido trabajando durante muchísimo tiempo y ahora lo que hicieron fue reforzarlo. Una campaña comunicacional ¿podía haber dado resultado para frenar ese ataque? Te pongo 3 ejemplos en donde la comunicación pudo haber hecho un mejor trabajo. En primer lugar, sacan los zapatitos rojos y no decir nada sobre los zapatitos rojos es un error. Es dejar que el símbolo se instale, ¿no? Lo mismo que hicieron con el monopatín, el símbolo se instala y una vez que se instala queda muy útil, hablando de mitos y política, queda muy útil para lo que quieras decir con los zapatitos rojos. Tú le puedes poner cualquier tipo de significado, queda como significante, interesante en el proceso de construcción de una narrativa que necesitaba Guillermo Lasso. Y no se dijo nada sobre los zapatitos rojos. Se pudo haber indicado, por ejemplo, sobre zapatos de trabajo, a propósito de un tuit tuyo, me acuerdo, sobre zapatos de trabajo, sobre zapatos de humilde, sobre zapatos de dignidad, en fin, se pudo haber tranquilo
tranquilamente utilizado un discurso que contraste hasta cierto punto lo simbólico que estaban implicando los zapatos rojos. Otro ejemplo, se habla del Andrés no mientas otra vez y la respuesta en debate fue nula. O sea, y ahí nomás ya comenzó a dificultar el entrar con otro tipo de reacción que no necesariamente implique entrar en la agenda del otro. Yo sé que el principal miedo que se tiene cuando estás en campaña de ataque es meterte en la agenda del otro. O sea, si te atacan, te tienes que poner en defensa y eso se complica, eso no quieres. Pero tampoco hubo una respuesta inmediata. Sí hubo respuesta, no estoy diciendo que no hubo, pero hubo respuesta posterior y tardía. Por ejemplo, el tema ahí del Banco Central y el trabajo con la renuncia en el banco, en fin, la explicación fue dada 8 días después con una explicación tipo discurso de 12 minutos que implicaba reforzar todos estos contenidos legales que al final del día, con seguridad, el sector público quiteño pudo haber entendido bien, ¿no? Pero en el marco del miedo a la persecución correísta instalado por este discurso de años, como tú muy bien lo relatas, no alcanzó ese tipo de explicación, ese tipo de justificación, no alcanzó para despegar, ¿no? Y finalmente, me parece que los cierres de campaña desde lo comunicacional, estamos mirando solamente lecturas comunicacionales, fueron pensados en la tienda de Arauz desde el territorio, desde lo tradicional, en un momento en que todos los espacios estaban digitalizados debido a las circunstancias de la pandemia. Entonces, claro, yo sé que las lanchitas fueron contratadas y estaban allí para una foto bonita, pero fue la foto que más circuló. Fue el discurso más optimista, la canción, el error que tuvieron o no tuvieron con el tema musical, en fin, son esos detalles que le restaron emocionalidad a la campaña, mientras que en la tienda de Lazo había cada vez mayor refuerzo a la emoción, de nuevo insertando desde una perspectiva positiva, no desde un déjeme servirles, al final del día es el abuelo que ya está 3 veces pidiendo algo, en fin, todo ese tipo de elementos connotan información emotiva que moviliza y que acorde con esta polarización correísmo-anticorreísmo le funcionó. Hace 4 años hicieron eso, estuvieron cerca, esta vez volvieron con esa misma herramienta, pero ya les funcionó. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que esto ya en la práctica, pasando la campaña, lograron el resultado, como es evidente, pero ya en la práctica toda esa emocionalidad para cumplir los ofrecimientos de campaña y que esto no se termine convirtiendo en una Argentina al estilo de Macri por el asesoramiento que ha venido de Jaime Durán Barba? ¿Qué posibilidad hay de que eso suceda? Yo creo que el primer discurso ya fue claro, por ejemplo, ¿no? Cuando dijo María Isabel y yo seremos sus padres, mis compañeras feministas acá en Cuenca comenzaron inmediatamente a saltar. Entonces, el discurso de anoche da cuenta, por supuesto, de la unidad, pero es evidente que el primer paso va a tener que de alguna manera lograr reafirmar su propia base, o sea, si no, no tiene ni siquiera con quién trabajar. De entrada, creo que hay algunas deudas de campaña que va a tener que comenzar a pasar factura, ¿no es cierto? Estos apoyos recibidos son apoyos que por lo general se concretan sobre la base de un acuerdo de cogobierno o algo parecido, ya póngale otro nombre, eso no importa, pero ese tipo de acuerdos van a tener que hacer. Acabé de ver un mensaje de Dalton Basigalupo hablando sobre la posibilidad de establecer un frente amplio, en fin, eso es interesante porque podría ser que este espacio del centro a la derecha, incluida la izquierda democrática, le ayude a configurar un espacio de mayor presencia en asamblea, porque si no, con 12 votos que tiene, creo, pues no le alcanza mucho. Ahora, ¿cómo evitar lo que decía la Licenia, ¿no es cierto? Lo que le pasó a Macri con el mismo Durán Barba. Yo creo que, si bien es cierto para el correísmo, para UNES, para el movimiento de la Revolución Ciudadana, la victoria era el primer resultado deseable, el quedarse con esos 40 y tantos votos en la asamblea,
el tener 4 millones de votos a nivel de país, el consolidar un espacio político en la región en la que se han instalado, que es este momento en la costa, les da un lugar muy interesante también al movimiento. Le permite primero reorganizarse políticamente hablando, un poco más de institucionalidad que evidentemente les hace falta, y les va a permitir tener el espacio de oposición legitimado ahora sí, que era lo que no tenían estos 4 años. Eran una oposición más bien casi que sonaba berrinche antes que una posición política organizada. Esta vez ya son la oposición clara, legitimada en las urnas. Y ese espacio puede ser inclusive mejor, más cómodo, de mayor beneficio para reagrupar los esfuerzos del correísmo. Claro, la pena va a ser, por supuesto, que los héroes caídos no van a volver, pero evidentemente yo creo que van a poder articular estos esfuerzos, estos ánimos, insisto, son 4 millones de votos, son, si no me equivoco, 48 puestos en la asamblea. Eso no es nada malo. Me preguntaban desde Venezuela para un medio internacional si estará derrotado, este es el acabose del correísmo. Yo creo que no es posible hablar de un acabarse el correísmo. Yo creo que primero dejemos de hablar, ojalá, y de correísmo y hablemos de revolución ciudadana para comenzar. Yo creo que esa es una primera lección. No se debe personalizar el proyecto político. Ese es el fondo, ¿no, doctora? Ese es el trasfondo, ese es el trasfondo. Luego, si consideramos derrota a la consulta popular, que fue hace 3 años atrás, podríamos decir que esta es la segunda derrota. Yo prefiero pensar que esta es la primera derrota de este esfuerzo porque del movimiento de la revolución ciudadana, y lo han hecho con dignidad, ¿no? Han ofrecido las palabras como corresponde, le han dado un baño de paz, porque todos estábamos muy tensos de ahora cómo va a reaccionar y cómo va a reaccionar y qué va a pasar. Y mira que estos tweets, esos mensajes, el mismo discurso de Arauz, hombre, da una señal de madurez, de tranquilidad, de justo lo contrario a lo que nos dijeron en campaña que iba a pasar, ¿no? Justo lo contrario. Entonces, yo creo que tienen de dónde construir. Entonces, más bien, diremos, obviamente que una derrota pesa y pesa bastante, pero me parece, coincidiendo con las palabras de Andrés Arauz, que este es el comienzo de un espacio político de construcción fuera de la personalización que tanto les ha favorecido hasta cierto punto, pero que, como se acaba de dar cuenta el país, no le alcanza si quiere de nuevo construir una hegemonía alrededor de una idea, ¿no? Doctora, desde el punto de vista comunicacional, ¿cuál va a ser el rol que van a cumplir ahora los grandes medios que abiertamente apoyaron la candidatura que ha ganado las elecciones en la gestión gubernamental, y qué posibilidades tienen de supervivencia, de subsistencia los medios alternativos o los pocos medios públicos que quedan en esta suerte de predominio de medios masivos que obviamente al apoyar tan evidentemente esta candidatura van a seguir, yo creo, en esa línea, posiblemente tapando deficiencias, ocultando verdades que salían o han podido salir a la luz en esta época a través de medios alternativos? Yo no sé qué posibilidades tienen ahora de que eso no siga así, que este actual estado de cosas no perdure. Yo creo que hay que reconocer que, si bien es cierto en el ámbito de lo mediático, no van a haber mayores cambios en el panorama, eso está claro, no solo en lo mediático, en lo económico, sinceramente en lo que se ha vivido, evidentemente existe una suerte de caja de resonancia desde el ámbito de los medios tradicionales, pero esas cajas de resonancia al final lo que hacen también es promover esta multiplicidad de voces en otros contextos. Por ejemplo, aquí el contexto digital ha sido fundamental para darle a la ciudadanía otras perspectivas y poner sobre todo el dedo en la llaga en donde corresponde. Claro, el gran problema, como bien lo dices tú, Licenia, es la supervivencia, ¿no? Porque inclusive abrir una página de Facebook y comenzar a hacer opinión requieres fondos, no es tan sencillo. Y esto va a ser un gran desafío. Yo creo que, y quisiera mirar esto con optimismo, esperamos que el discurso de anoche, el discurso de la unidad, el discurso de
de no persecución, permita también considerar esta diversidad de voces desde el espacio mediático y no vengan las amenazas de que te voy a cerrar porque me estás criticando, ¿no es cierto? Y cosas como esas que evidentemente, al menos en un gobierno como el de Guillermo Lasso, lo retratarían, ¿no? Inmediatamente, y le complicaría porque sería justamente repetir una práctica que ha sido fuertemente criticada y que ellos mismos se han encargado de criticar. Entonces, habría que esperar ese tipo de aperturas también, ¿no? La pena que sí tengo es que el rol de los medios de comunicación, de ser estos perros guardianes, estos observadores, estos grandes impulsores de casi que una suerte de promotor de este espacio de pregunta y respuesta que el ciudadano exige y demanda, se pierde cuando están obedientes o cuando están sometidos o por último cuando están soportando o alineando el gobierno de turno. Eso perdimos en estos 4 años. No hubo ese tipo de vigilancia, salvo en abril del año pasado, cuando la pandemia golpeó a los mismos periodistas, que hubo recriminación, pero incluso hasta eso también ya pasó, todo se disculpa, todo se atiende, en fin. Hay cosas en las que es importante, ojalá, digo yo, que se pueda volver y retomar el camino del rol del medio de comunicación que corresponde, ¿no? Que esté vigilante, ¿no? Que sea este interlocutor, este intermediador. Seguro va a tener unos buenos 100 días de gracia el gobierno de Guillermo Lasso, un gobierno, unos 100 días que no le hubiesen dado a un posible gobierno de Andrés Arauz, este sí los va a tener y esperemos que después de esos 100 días de gracia exista esta vigilancia, esta observación profunda y sobre todo no se entregue de nuevo a esta idea de la persecución, que sería un error muy grande, ¿no es cierto? Sobre todo para el sistema medial, que en el Ecuador siempre será muy frágil. Yo le quería preguntar, y ya para cerrar, porque se nos ha terminado el tiempo, doctora, una respuesta brevísima sobre qué es lo que se debe esperar de la comunicación del próximo gobierno, del gobierno de Guillermo Lasso ya en funciones, ¿no? Sobre hacia dónde apuntaría la comunicación, tomando en cuenta también que la comunicación en el gobierno de Moreno ha sido una de sus debilidades más fuertes, ¿no? Un gobierno que nunca tuvo comunicación y que cuando comunicó todo mal. Durán Barba suele fabricar muy buenos candidatos y muy malos presidentes, entonces vamos a seguir en esa lógica de seguir vendiendo un buen producto pero sin contenido. ¿Cómo cree usted que va a ser la comunicación? Me parece que lo primero que tiene que concentrarse Guillermo Lasso es en gobernar. O sea, yo creo que el error sería que haga el estilo Macri, que abra una cuenta de Snapchat y se ponga a estar haciendo videos de ese tipo y se olvide de gobernar, recordando a los primeros días del macrismo en Argentina. Ojalá y acá en este caso se concentre primero en gobernar. Cuando hacen buena gestión de gobierno, la comunicación fluye. Cuando el gobierno no es el correcto, la comunicación siempre será un desastre. Así utilicen las mejores estrategas y los mejores videos o lo que sea que quieran plantear, ¿no? La comunicación podrá ser buena, pero si la gestión es un desastre, no funciona. Entonces, gestionar implica el primer paso. Por el otro lado, espero sinceramente que se utilice en esta estrategia multidiversa en lo digital para poder tener un gobierno de cercanía y no un gobierno desde las esferas. Normalmente no es la tesis del neoliberalismo, pero entendamos, ojalá, no sé, por el mismo hecho de haber vivido a la experiencia propia de lo que implica ser cercanos o mostrarse cercanos gracias a estos medios de comunicación digitales, por ejemplo, esto le permitan tener un gobierno de cercanía también. Eso la comunicación le puede ayudar muchísimo. Ojalá se planteen esto como una opción y no vayan a cerrar la cuenta de TikTok, por decirlo de alguna manera. Más bien, sería bueno que la presidencia abra una cuenta de TikTok y tenga un espacio para conversar con esos jóvenes también. O sea, sería una novedad, ¿no? Pero lo más importante es que haga una gestión adecuada. Insisto, Alexis, sin gestión política, sin un pacto de gobierno, sin un plan de vacunas inicial, sin respetar, por ejemplo, las necesidades urgentes que en materia social se tiene, es muy difícil que cualquier gurú venga a resolver con comunicación lo que la gestión no da. Muy gentil, doctora. Hemos conversado con Carolina Ávila Nieto, académica, conocedora de materia de comunicación, sobre lo que ha sido el trayecto de esta segunda vuelta y el recorrido en el cambio, las estrategias y la comunicación
de los dos candidatos finalistas y sobre todo de Guillermo Lasso y lo que nos espera también desde el punto de vista comunicacional en su futuro gobierno. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Gracias, Alexis. Gracias, Licenia. Que les vaya bien. A usted, mi doctora, muchísimas gracias. Siempre un gusto conversar con usted. Igualmente. Muy amable. 9:05, Alexis, nos hemos pasado unos minutos del siguiente programa. Les ofrecemos disculpas a nuestros compañeros, pero les dejamos como siempre en muy buena compañía. Nosotros nos encontraremos en nuestros diferentes espacios informativos. Que tengas un excelente día, Alexis. Lo propio, un lindo lunes y una buena semana para todas y todos.